Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien y listos para una charla íntima, una de esas que nos permiten conectar de verdad y compartir experiencias que al final nos hacen crecer a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy personal, algo que ha marcado un antes y un después en mi vida y que, sinceramente, me emociona mucho compartir con ustedes. Vamos a desvelar ese secreto del compromiso que, como dice el título, transformó mi vida. Quizás estén pensando, ¿compromiso con quién? ¿Compromiso con qué? No se preocupen, todo a su debido tiempo. No me refiero a un compromiso romántico, aunque, bueno, ya saben que mi vida amorosa siempre genera curiosidad. No, hoy vamos a hablar de un compromiso mucho más profundo, un compromiso conmigo misma, con mis sueños y con mis valores. Es un compromiso que me ha dado la fuerza para superar obstáculos, para reinventarme y para alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Antes de que me lance de lleno a contarles esta historia, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Hacer clic en ese botoncito rojo de suscribirse es un gesto pequeño para ustedes, pero significa un mundo para mí. Me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten y que les aporte algo valioso. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se los agradeceré muchísimo. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en esta aventura del compromiso que transformó mi vida. A ver, ¿dónde empezamos? Creo que para entender este secreto, es importante que conozcan un poco de mi trayectoria, mis luchas y mis motivaciones. Muchos me conocen por mi trabajo en la televisión, por mis papeles en series que han tenido un gran éxito. Y sí, estoy increíblemente agradecida por cada una de esas oportunidades. Pero lo que quizás no saben es que el camino hasta llegar aquí no fue precisamente un lecho de rosas. Recuerdo perfectamente cuando era niña y soñaba con ser actriz. Vivía en una pequeña ciudad y la idea de trabajar en el mundo del espectáculo parecía algo lejano, casi imposible. Pero tenía una pasión, una llama que ardía dentro de mí y que me impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dudas y los obstáculos. Mi familia siempre me apoyó muchísimo, aunque también tenían sus reservas, como es normal. Querían protegerme, asegurarme un futuro estable. Pero yo sentía que mi futuro estaba en la actuación, que tenía que perseguir mi sueño con todas mis fuerzas. Así que, ni corta ni perezosa, decidí mudarme a Estambul para estudiar teatro. Fue una decisión difícil, dejar a mi familia, mis amigos, mi zona de confort. Pero sabía que era lo que tenía que hacer. Los primeros meses fueron muy duros. La ciudad era enorme, desconocida, y la competencia en el mundo de la actuación era feroz. Audicionaba para todo lo que encontraba, pero recibía muchos no. Sentía que estaba dando vueltas en círculos, que mi sueño se alejaba cada vez más. En esos momentos de frustración y desánimo, era fácil rendirse, tirar la toalla y volver a casa. Pero había algo dentro de mí que me impedía hacerlo. Era ese compromiso, esa promesa que me había hecho a mí misma de no renunciar a mis sueños. Entendí que el éxito no llega de la noche a la mañana, que requiere esfuerzo, perseverancia y sobre todo, mucha fe en uno mismo. Y fue entonces cuando empecé a replantearme mi estrategia. Dejé de enfocarme solo en las audiciones y empecé a buscar otras formas de crecer como actriz. Me apunté a talleres de interpretación, participé en obras de teatro independiente, me rodeé de personas que compartían mi pasión y que me inspiraban a seguir adelante. Descubrí que la clave no estaba solo en tener talento, sino también en trabajar duro, en ser constante y en nunca dejar de aprender. Poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Empecé a conseguir pequeños papeles en series de televisión, luego en películas. Cada oportunidad era un desafío, pero también una recompensa. Aprendía de cada error, celebraba cada logro y seguía trabajando duro para mejorar. Y fue así, paso a paso, que fui construyendo mi carrera. Pero el secreto del compromiso no se limita solo a mi carrera profesional. También se aplica a otras áreas de mi vida, como mis relaciones personales, mi salud y mi bienestar emocional. Creo firmemente que para ser feliz y pleno, es fundamental estar comprometido con uno mismo, con nuestros valores y con lo que nos hace sentir vivos. Por ejemplo, siempre he sido muy consciente de la importancia de cuidar mi salud. Sé que mi cuerpo es mi templo y que tengo que alimentarlo bien, hacer ejercicio y descansar lo suficiente. No siempre es fácil, sobre todo cuando tengo agendas apretadas y viajes constantes. Pero intento encontrar un equilibrio y priorizar mi bienestar. Hago yoga, medito, intento comer sano y me doy tiempo para relajarme y desconectar. También considero que es fundamental cultivar mis relaciones personales. Mis amigos y mi familia son mi apoyo incondicional y me ayudan a mantenerme conectada a la realidad. Intento pasar tiempo con ellos siempre que puedo,
aunque sea solo para tomar un café o para una cena rápida. Valoro mucho su cariño y su amistad, y sé que puedo contar con ellos en los buenos y en los malos momentos. Y por último, pero no menos importante, estoy comprometida con mi crecimiento personal y espiritual. Creo que es importante estar siempre aprendiendo, evolucionando y buscando nuevas formas de mejorar como persona. Leo libros, veo documentales, hablo con personas que me inspiran y reflexiono sobre mis experiencias. Intento vivir el presente, ser agradecida por lo que tengo y ser compasiva conmigo misma y con los demás. Este secreto del compromiso que transformó mi vida no es una fórmula mágica ni una receta secreta. Es simplemente una actitud, una forma de afrontar la vida con determinación, pasión y perseverancia. Es creer en uno mismo, en nuestros sueños y en nuestro potencial. Es no rendirse ante las dificultades, aprender de los errores y seguir adelante con optimismo y esperanza. Es también ser honesto con uno mismo, reconocer nuestras debilidades y trabajar para superarlas. Es ser humilde, aprender de los demás y estar dispuesto a pedir ayuda cuando la necesitamos. Es ser generoso, compartir nuestros talentos y ayudar a los demás a alcanzar sus sueños. Creo que todos tenemos el potencial de transformar nuestras vidas, de alcanzar nuestras metas y de ser felices. Pero para ello es fundamental estar comprometidos con nosotros mismos, con nuestros valores y con lo que nos hace sentir vivos. No les voy a mentir, este camino no siempre es fácil. Habrá momentos de duda, de frustración, de desánimo. Habrá días en los que sientan que no pueden más, que quieren tirar la toalla. Pero en esos momentos, recuerden por qué empezaron, recuerden sus sueños, recuerden su compromiso. Y sigan adelante un paso a la vez, con fe y determinación. Y recuerden también que no están solos. Hay muchas personas que los quieren, que los apoyan y que creen en ustedes. Apóyense en ellos, compartan sus preocupaciones y celebren sus logros. La vida es un viaje que se disfruta mejor en compañía. Así que este es mi secreto del compromiso que transformó mi vida. Espero que les haya inspirado, que les haya motivado y que les haya dado algunas ideas para aplicar en sus propias vidas. Recuerden que el éxito no es un destino, sino un camino. Y que lo importante no es llegar a la meta, sino disfrutar del viaje. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta historia con ustedes. Resumiendo un poquito, hemos hablado de la importancia del compromiso con uno mismo, con nuestros sueños y con nuestros valores. Hemos visto cómo este compromiso me ha ayudado a superar obstáculos, a reinventarme y a alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Y hemos reflexionado sobre cómo podemos aplicar este secreto en nuestras propias vidas para ser más felices y plenos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a escuchar mis historias y a compartir conmigo sus pensamientos. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, qué les ha inspirado y qué ideas se llevan. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. También me gustaría saber qué temas les gustaría que tratara en mis próximos vídeos. Estoy siempre buscando nuevas ideas y nuevas formas de conectar con ustedes. Así que no duden en dejarme sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que disfruten. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco, 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 asterisco. Pero como les decía, la historia no termina aquí. Profundicemos un poco más en esos momentos cruciales, en esas decisiones que forjaron mi compromiso y sobre todo, en cómo ustedes pueden identificar y cultivar ese mismo compromiso en sus propias vidas. Asterisco, asterisco, más allá del sueño de la niñez, el despertar de la vocación, asterisco, asterisco. Recordarán que les conté sobre esa niña que soñaba con ser actriz. Pero siendo honesta, ese sueño infantil era más una fascinación por las luces, el glamour y la idea romántica de la fama, que una comprensión profunda de lo que realmente implicaba la actuación. El verdadero despertar de mi vocación no llegó hasta mucho después, ya en Estambul, rodeada de otros aspirantes a actores, de profesores exigentes y de un ambiente competitivo que te obligaba a cuestionarte todo. Fue en las clases de interpretación donde empecé a entender que la actuación no era solo memorizar líneas y posar frente a la cámara. Era comprender la complejidad de las emociones humanas, era conectar con personajes que a menudo eran muy diferentes a mí, era contar historias que resonaran con el público y que quizás les hicieran reflexionar sobre sus propias vidas. Recuerdo una clase en particular con un profesor que era un verdadero maestro.
Nos hizo trabajar en una escena de una obra de teatro clásica, un drama intenso y desgarrador. Al principio me sentía torpe e incapaz de conectar con la profundidad emocional del personaje. El profesor me decía, no estás sintiendo, estás actuando. Y tenía razón. Estaba intentando imitar las emociones en lugar de sentirlas de verdad. Pasé días enteros leyendo la obra, investigando el contexto histórico y social, intentando comprender las motivaciones del personaje. Y entonces, un día, algo hizo clic. De repente entendí su dolor, su rabia, su desesperación. Y al interpretar la escena, las palabras fluyeron con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. Sentí que el personaje me había poseído, que yo era ella. Ese fue un momento crucial. Ahí fue donde entendí que la actuación era mucho más que un trabajo, era una forma de expresión, una manera de conectar con los demás a un nivel profundo y significativo. Y fue ahí donde nació mi verdadero compromiso con la profesión. Asterisco asterisco la resiliencia en el rostro del rechazo, aprendiendo a levantarse asterisco asterisco. Pero el compromiso no se forja solo en los momentos de éxito y satisfacción. Se templa sobre todo en los momentos de fracaso y decepción. Como les decía antes, los primeros meses en Estambul fueron una tortura. Audición tras audición, recibía un no tras otro. Me sentía frustrada, desanimada y empezaba a dudar de mi talento. Recuerdo una audición en particular, para una serie de televisión que tenía mucho éxito. Me preparé muchísimo, me aprendí el texto a la perfección, trabajé en la caracterización del personaje. Estaba convencida de que era el papel perfecto para mí. Pero cuando llegué a la audición, me puse tan nerviosa que se me olvidó el texto, tartamudeé y me bloqueé completamente. Fue un desastre. Salí de la audición llorando a moco tendido. Sentía que había perdido mi oportunidad, que nunca iba a conseguir nada en la vida. Quería volver a casa, abandonar mi sueño y buscar un trabajo normal. Pero entonces me detuve a pensar. ¿De verdad iba a dejar que un fracaso me definiera? ¿De verdad iba a renunciar a todo por lo que había luchado? La respuesta fue un no rotundo. Decidí que iba a aprender de mi error, que iba a trabajar aún más duro para mejorar y que iba a volver a intentarlo. Empecé a tomar clases de oratoria para controlar mis nervios, a practicar la improvisación para mejorar mi capacidad de reacción y a rodearme de personas positivas que me animaran a seguir adelante. Y poco a poco fui superando mis miedos y aumentando mi confianza. Entendí que el rechazo era parte del proceso, que no era personal y que no significaba que no fuera lo suficientemente buena. Simplemente significaba que ese papel no era para mí, pero que habría otros mejores que sí lo serían. Fue gracias a esa resiliencia, a esa capacidad de levantarme después de cada caída, que conseguí mi primer papel en la televisión. Un papel pequeño, sí, pero que me abrió las puertas a otras oportunidades y que me demostró que el esfuerzo y la perseverancia siempre dan sus frutos. Asterisco asterisco encontrando el equilibrio, compromiso con uno mismo asterisco asterisco. Como les decía antes, el compromiso no se limita solo a la carrera profesional. También implica estar comprometido con uno mismo, con nuestra salud, con nuestras relaciones y con nuestro crecimiento personal. En el mundo del espectáculo es muy fácil perderse, dejarse llevar por la fama, el dinero y la superficialidad. Por eso es fundamental tener claro cuáles son nuestros valores y prioridades, y no renunciar a ellos por nada del mundo. Siempre he sido muy consciente de la importancia de cuidar mi salud, tanto física como mental. Sé que mi trabajo es muy exigente y que requiere mucha energía y concentración. Por eso intento llevar una vida lo más sana posible. Hago ejercicio regularmente como sano, duermo lo suficiente y me doy tiempo para relajarme y desconectar. También considero que es fundamental cultivar mis relaciones personales. Mis amigos y mi familia son mi refugio, mi apoyo incondicional. Ellos me ayudan a mantenerme conectada a la realidad, a no creerme más de lo que soy y a recordar lo que realmente importa en la vida. Intento pasar tiempo con ellos siempre que puedo, aunque sea solo para una llamada telefónica o un mensaje rápido. Y por último, pero no menos importante, estoy comprometida con mi crecimiento personal y espiritual. Creo que es importante estar siempre aprendiendo, evolucionando y buscando nuevas formas de mejorar como persona. Leo libros, veo documentales, asisto a talleres y seminarios, hablo con personas que me inspiran y reflexiono sobre mis experiencias. Intento vivir el presente, ser agradecida por lo que tengo y ser compasiva conmigo misma y con los demás. Este compromiso conmigo misma es lo que me permite mantener el equilibrio en mi vida, afrontar los desafíos con serenidad y disfrutar de los éxitos con humildad. Asterisco asterisco el legado del compromiso, inspirando a otros asterisco asterisco. Y ahora, después de haber compartido con ustedes mi historia, me gustaría hablarles de algo que considero muy importante, el legado del compromiso.
Creo que todos tenemos la responsabilidad de inspirar a otros a perseguir sus sueños, a no rendirse ante las dificultades y a comprometerse con lo que realmente les importa. A lo largo de mi carrera, he tenido la suerte de conocer a muchas personas que me han inspirado y que me han ayudado a crecer como actriz y como persona. Y ahora siento que es mi turno de devolver el favor, de compartir mi experiencia y de animar a otros a alcanzar su máximo potencial. Por eso he creado este canal de YouTube, para conectar con ustedes, para compartir mis historias y mis reflexiones, y para ofrecerles consejos y herramientas que les ayuden a transformar sus vidas. También participo en programas de mentoría, donde acompaño a jóvenes que quieren dedicarse a la actuación, y colaboro con organizaciones benéficas que apoyan a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Creo que el compromiso no es solo una actitud personal, sino también un compromiso social. Todos podemos hacer algo para mejorar el mundo, para ayudar a los demás y para dejar un legado positivo. *** Tu propio secreto del compromiso, descúbrelo y cultívalo ***. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo puedes descubrir y cultivar tu propio secreto del compromiso? Aquí les dejo algunas ideas. 1. ***. Identifica tus pasiones ***. ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te hace olvidar el tiempo? Identificar tus pasiones es el primer paso para encontrar tu propósito y comprometerte con él.